La maldad, la crueldad, la premeditación tienen un rostro y tienen un nombre. Joshua Guamán Pérez, este sujeto que se puso a llorar. Lloraba desconsoladamente cuando confesaba su crimen, pero no era un llanto de arrepentimiento. Él admitió haber asesinado, descuartizado y carbonizado los restos de la enfermera Kimberly Tapia. Y lloraba cuando le narraba a la policía cómo es que había hecho, primero para convencerla, para llevarla a Cieneguilla, cómo la descuartizó, cómo se deshizo de sus restos, pero lloraba porque estaba con rabia y frustración, porque lo habían capturado, porque lo habían descubierto. Y hasta el final, este sujeto pretendió despojarse de la responsabilidad. ¿Por qué dijo? Actué poseído por el diablo, se me metió a mi cabeza y me ordenaba lo que tenía que hacer. O sea, seguramente buscando ser declarado un pobrecito inimputable. Nada de eso. Los padres de Kimberly perdieron contacto con ella el 7 de septiembre, cuando ella se fue de Huaral a Cieneguilla. Se iba a encontrar precisamente con Joshua, a quien había conducido en esta red social de citas Tinder. Habían quedado en encontrarse en un condominio en Cieneguilla y los vecinos del condominio dan testimonio de ello. Entraron juntos ese 7 de septiembre. Al día siguiente solamente salió Joshua. Ya no volvieron a ver de Kimberly, no se supo más, sino hasta 10 días después que el mal olor reveló el lugar del descampado donde habían dejado sus restos carbonizados. La prueba de luminol en esta casa, en este condominio de Cieneguilla, revelan la carnicería que desató allí Guamán, porque han encontrado huellas y rastros de sangre en las paredes, en el baño, en dormitorio, en la escalera. Y el mismo Guamán ha dicho que Kimberly puso resistencia, pero él más fuerte que él más fuerte que ella. Y además la policía hoy sí está convencida de que actuó solo. En su mochila encontraron el arma blanca, encontraron esponjas, encontraron lejía, lo que habla de la premeditación. Y él lo confiesa, la vi enamorada, la vi frágil y actuó en consecuencia. O sea, aquí hay un perfil psicológico de un hombre, y lo han dicho los peritos de criminalística, narcisista, controlador y sin ningún sentimiento de culpa, lo que podría calzar en la descripción de un psicópata. Bueno, esta noche, alguien que lo conoció bien desde la época del colegio y que empezó nuevamente a rondarla buscando entablar una relación, habla con Angélica Villegas. Ella pudo ser la primera víctima, pero ¿cuáles fueron las señales que ella detectó? Que prendieron todas sus alarmas. Angélica Villegas. Pero le estoy diciendo que fue con un cuchillo de sierra. ¿Un cuchillo de sierra que tú trajiste o estaba ahí? Estaba ahí. El cuerpo desmembrado de una mujer desnuda y degollada era descubierto la noche del martes 17 de septiembre en un solitario condominio turístico de Cieneguilla, convertido en la escena de un espeluznante crimen. Las manos que sobresalen de la seca arena son las de la enfermera Maricielo Tapia, reportada como desaparecida hace más de 10 días, pero ella no había sido la primera víctima. ¿Qué sentiste cuando supiste del caso de Maricielo? Me quedé totalmente sorprendida. Me afectó mucho porque pude haber sido yo esa persona en ese momento que pasó. Un nuevo testimonio con chats reveladores del modus operandi del asesino serial de Cieneguilla salen a la luz por primera vez. Él me dijo de que no se hacía ningún problema, que él tenía una casa en Cieneguilla porque su abuelo era retirado de la Marina. Me dijo que me tenía un regalo, pero nunca me lo quiso entregar porque quería vendarme los ojos con una cinta. Un quinceañero poco amigable, según sus propios excompañeros de la escuela, y calificado de acosador, era captado en el lente lejos de una fotografía grupal en un colegio religioso del Callao, con la mirada evasiva, hace más de 12 años. Es Joshua Guamán Jerez, años antes de convertirse en el descuartizador de Cieneguilla, recordado por sus cursos reprobados entre sus compañeros de la secundaria y por un primer amor no correspondido entre las aulas. ¿Cómo se acercó nuevamente a ti? Él me contactó a finales del 2021 a través del Instagram, preguntándome si estaba soltera y en ese entonces no lo estaba. Y me dejó de hablar. ¿Cómo lo describirías a él? Una persona extraña, es alguien muy raro, callado, tenía una mirada un poco intimidante y desafiante.
Joshua había sido abandonado por sus padres a los 4 años, según refería, y era un adicto a los videojuegos. Prefería las redes sociales y había creado varias cuentas para acercarse a sus antiguos compañeros sin haber terminado la secundaria. Entre los contactados estaba esta mujer, cuya vida él parecía conocer sin haberse hecho presente en ella. Me volvió a escribir con la misma pregunta. En ese entonces ya me encontraba sola. Él quiso conocer donde yo vivía. Le enseñé y él se apareció en mi casa. Al principio no me pareció nada extraño. Joshua tenía una especial adicción a las mujeres en estado de vulnerabilidad. Parecía olfatearlas y aprovechaba la soledad de ellas para enamorarlas, como lo hacía en estos insistentes mensajes que le escribía a su excompañera de la escuela, mostrándose incondicional y cambiando rápidamente de tema en medio de conflictos. Solo no pienses cosas malas y además tenemos que viajar mucho y tienes que venir a mi casa también. Mi mamá ya sabe de ti y pues tienes que estar tranquila, mi amor. Te abrazaré fuerte, fuerte. Las invitaba a conciertos, se mostraba en pleno control de un conflicto, hacía bromas románticas en largos textos e insistía con invitarlas a su casa y presentarla ante sus padres. Varias oportunidades yo le dije que no quería continuar con él. Mucho me insistía en querer estar conmigo, mucho, y yo le decía que no. Y él me dijo que quería algo serio conmigo, que quería conocer a mi mamá y quería ir a lo formal. ¿En algún momento te pidió prestado dinero, que le hicieras transferencias? Me hizo que le comprara cosas y después de eso me comenzó a pedir que le comprara más ropa, pero pedía cosas muy caras que yo no podía costear. Un detalle espeluznante nos revelaba esta mujer que creemos pudiera ser su primera víctima hasta ahora. La invitación a la casa de Cieneguilla era parte del macabro guión de este asesino serial, movido por un primer desamor escolar que lo haría odiar a las mujeres. Se apareció en mi casa y llegó con una mochila, llegó con una bolsa grande, bolsa negra de basura, ¿no? Entonces yo le digo, oye, ¿qué es eso? Y me dijo, no, es un recado que me ha dicho mi mamá que le lleve. Y él estaba parado mirando por la ventana, ¿no? Y él me dice, oye, tu zona es muy tranquila, no hay bulla. Y yo le digo, no, por acá no hay bulla. Le digo, vivo en una zona muy tranquila, mis vecinos casi no paran, por eso es que me ha gustado vivir por acá, ¿no? Al no poder llevarla a su presunta casa de campo en Cieneguilla, Joshua estudia la dinámica familiar de su nueva víctima. Quería cerciorarse que viviera sola y alejada de cualquier ayuda. E inspirado en la película 50 sombras de Grey, se escudó en el sadomasoquismo para proponerle algo mortal. Y de ahí me dice, oye, ya esta vez sí te tengo que dar tu sorpresa. Y yo le dije, pero no me vas a vendar. Me dijo, sí, es una sorpresa, no tengo que vendarte los ojos. Y obligado me puso la cinta. Se fue para mi cocina. Yo ya me sentía incómoda porque se estaba demorando mucho en llegar nuevamente a mi cuarto. Entonces, cuando me voy a quitar la cinta, siento el impacto en toda la mitad de mi cabeza y de mi cara. Del impacto, me recuesto en mi cama y me quito la cinta y lo veo a él parado con un bate de béisbol. Me levanto y le digo, oye, ¿qué tienes? Y él me dice, pues no, que no me iba a burlar de él y que y se fue nuevamente a mi cocina porque me había quitado el celular. Yo fui detrás de él, le quito mi celular y me dijo, no me vuelvas a buscar, y se fue de mi casa. 2 años transcurrieron y nada ocurrió con este sujeto. Joshua Guamán Jerez tenía 28 años, había vivido gran parte de su vida en el Callao. Sin embargo, su historial había comenzado hace años con su preferencia por mujeres altas de contextura relativamente gruesa. Sin embargo, su timidez lo llevó a no interactuar en persona con ellas, sino a través de aplicativos de citas. Es así como conoce a Maricielo Tapia. La conocí a través de la red social Tinder. ¿Y habían salido cuántas veces antes de encontrarse en este lugar de Cieneguilla? Definitivamente han salido varias. Él relata pormenorizadamente 4. 2 que Kimberly vino aquí a Lima. Maricielo Tapia era la única hija. Sus padres vivían en Barranca y ella trabajaba en Guaral, donde se había ganado el amor de sus pobladores por su entrega durante la época de pandemia.
Tenía 2 cuentas en redes sociales y le gustaba el TikTok. Algunas veces bromeaba sobre su soledad y el hecho de no haber encontrado enamorado. Ella era muy tranquila. Ella ni siquiera pensaba en novios. Días antes de una tragedia, el interior de una cevichería y unas fotos a los asiduos clientes que pedían comida norteña se convertía en la pieza clave para vincular a un hombre que estaba a punto de asesinar a la mujer con la que compartía esta mesa. Primero dijimos que íbamos a ir a un viaje. Ya. Para tener más tiempo juntos. Nos encontramos primero en Plaza Norte. De ahí a Ciudadanía ya tomamos otro taxi. Para poder llegar hasta Cieneguilla, a este conjunto residencial, Joshua y Maricielo tuvieron que haber transitado desde Chancay hasta acá 3 horas y la única manera de hacerlo era en carro. Como ustedes pueden observar, es un lugar totalmente inhóspito, tanto así que hasta la cobertura telefónica falla. Y es así como ellos habrían ingresado precisamente a este lugar donde hay más de 20 viviendas. Cuando ingresan, le toman una fotografía para determinar que sí se están desplazando al lugar. Por eso ahí vemos a Josué y a Kimberly ingresando. Él camina delante de ella como para desligarse de parecer que están juntos. Claro, es que ahí nosotros vemos que esta relación ha sido una relación simulada. Solamente lo que ha hecho este asesino es vincularse con esta mujer para matarla y satisfacer básicamente ese ánimo criminal que él tiene. Esa casa le había costado a este hombre 1.900 soles, de acuerdo a la investigación policial, para pernoctar con ella solo 2 noches. Es la última foto de Maricielo en vida, mientras sus padres encuentran su cuarto con todas sus pertenencias intactas. En este registro ingresa con su asesino al lugar donde él la va a degollar para luego desmembrarla. Nosotros cuando estábamos en la casa con ella, me eché en el sofá y apagué la luz de la... El primer impacto con el cuchillo, ¿en qué parte del cuerpo fue? Fue en el cuello. ¿Pero la mujer se daba cuenta? ¿Cómo que se daba cuenta? De que tú tenías el cuchillo para cortarle el cuello. No lo sé, ella estaba boca abajo. ¿Ya? ¿Amarrada? Sí, estaba con esas cosas negras. Joshua pedía algo de tomar, lloraba y hasta se mostraba como una persona con una condición mental especial. Refería haber escuchado una voz masculina que abusó de él cuando niño y que era la misma que le exigía matar a la enfermera. Pero ya había una planificación que se corroboraba con la mochila que portaba en la foto que lo registra. Lo que él llevaba en esa mochila básicamente eran los cuchillos que iba a utilizar para asesinarla y además se ha acreditado que también llevaba una botella de lejía. El crimen habría ocurrido del 8 al 9 de septiembre en la noche, en el dormitorio donde Joshua estaba con Maricielo. La habría degollado de acuerdo a la necropsia, encontrándose la mayor cantidad de sangre de acuerdo a la policía en las muestras de luminol en el dormitorio, ubicándose la segunda cantidad de sangre en el baño, por lo que creen que ese es el lugar donde logra desmembrarla. En la investigación no se recopila ningún antecedente, excepto el éxtasis de Joshua por disfrutar el hecho de acabar con la vida de una mujer. Se presume que había tenido un encuentro romántico con Maricielo antes de una tragedia que selló con un cálido abrazo. La víctima se encuentra básicamente con el torso desnudo al momento del levantamiento del cadáver. Él revela que sí, efectivamente, ya tenía un acercamiento de pareja en ese momento. Luego de cometer el crimen, Joshua habría arrastrado parte del cuerpo de Maricielo en las escaleras de esa vivienda a la que habían llegado supuestamente para pasar un fin de semana romántico. Y eso lo descubre la policía porque son precisamente los escalones de esa casa los que registran la tercera mayor cantidad de sangre durante las pruebas de luminol. Cuando Joshua atravesaba el condominio con una parte del cuerpo de Maricielo para enterrarlo, sus parientes recibían mensajes del teléfono de ella, donde decía que estaba embarazada y que se iba a vivir a Brasil. A otros amigos les había pedido dinero por texto. Algo ocurría con ella que no cuadraba para sus parientes. No respondía a las llamadas, generando movilizaciones entre sus amigas enfermeras. ¡Maricielo!
Un flyer que reportaba a Maricielo como desaparecida circulaba en las redes, mientras un servicio de recojo en camioneta abordaba a Joshua después de limpiar la escena, hasta que un trabajador del condominio se percata de una situación inusual días después, que estaba al lado de la vivienda que había rentado la pareja. Este es el muro que divide el conjunto residencial de un terreno que está al fondo, y es precisamente en el terreno que separa este muro donde fue hallado el cuerpo de Maricielo. El olor putrefacto fue lo que alertó a los vecinos. Lo que se calcula es que tenía 4 días de haber sido asesinada. Pero otros detalles macabros permitirían identificarla, como por ejemplo los exámenes de dactiloscopia. Un arete que llevaba puesto la víctima sería vital para identificarla, y su padre corroboraría que se trataba de ella más de 10 días después de buscarla, donde recibía la noticia en la morgue. Eran momentos conmovedores. Y hoy en día me llevo a mi hija muerta porque no me respaldó el Poder Judicial ni la Fiscalía. Hice todo lo que pude para poder lograr encontrar a mi hija, pero... Joshua había sido citado ese día al ser identificado como la pareja de la enfermera. Él negaría conocerla, sin saber la existencia de estos registros fotográficos que los captan con ella. Pero horas después, se vería obligado a confesar todo su crimen mientras comía un arroz chaufa. Joshua, ¿por qué la mataste? Joshua, ¿por qué la mataste? La mente psicópata de Joshua había llegado al punto de emplear las identidades de excompañeros de trabajo y escuela para ser aceptado en el condominio donde se registró con Maricielo. Personas que jamás habrían estado en esa fatal reunión, de acuerdo a la policía. Había actuado solo y ahora las autoridades buscan dar con la identidad de todas aquellas mujeres que desaparecieron en Cieneguilla bajo este mismo modus operandi. ¿Cuántas más estarán bajo tierra, bajo el sello de Joshua Guamán? Y por eso es que volvemos a insistir en la necesidad de darle atención a la salud mental en nuestro país, que sigue siendo infelizmente la última rueda del coche. La salud mental, la presencia de psicólogos en las escuelas. En las escuelas privadas hay un buen soporte psicológico. En las públicas, infelizmente, casi es ausente. Los psicólogos no se dan abasto. Y dirás, Pamela, ¿qué tiene que ver un psicópata como este con la salud mental en las escuelas? Sí es muy importante, porque todas las señales, que no necesariamente tienen que ver con psicopatía, pero señales que tienen que ver con reacciones violentas, por ejemplo, pueden, detectadas tempranamente y tratadas adecuadamente, pueden resolverse. Cuando más bien no se atienden, ¿no?, nos explotan casos como estos en la cara. Y vamos a hablar del caso del que todo el mundo está hablando. Yo me pregunto cuánto de lo que dice Andrés Hurtado